El día de hoy vamos a hacer un análisis rápido de la empresa Disney. Vamos a ver el retorno del accionista, ha sido rentable invertir en Disney, un dato curioso de cuánto puede llegar a ganar un CEO en Disney, los ingresos de Disney por segmento, por mercado geográfico y por fuente de ingreso. ¿Con quién debemos comparar a Disney? Una pregunta un poco complicada quizás de responder. Vamos a ver también a Disney versus Universal y la Warner, Disney versus Netflix y finalmente diferentes ratios financieros de la compañía. Primero vamos a comenzar con este documento, que es el aviso de la reunión anual del año 2020. Y lo que tenemos aquí es la primera cara de este documento, el cual ya dice mucho de la compañía Disney. Vamos a bajar por aquí. Ok, lo que tenemos aquí es el retorno del accionista de Disney desde inicios del 2005 hasta finales del 2019. Este retorno del accionista lo que suma es el cambio del precio y también suma los dividendos. Y lo que nos dice esto aquí es, si hubiéramos empezado a invertir en este punto, a finales del año 2019 hubiéramos tenido un retorno del 559%. Mientras tanto, el SP500 hubiera tenido un retorno del 223%. Como ven, es una gran diferencia. Y ahora, para responder a la pregunta, ¿ha sido rentable invertir en Disney? Sí, sí lo ha sido, y lo seguirá siendo. Pero hay que tener en cuenta que esta es una inversión de 14 años. Y esto de aquí demuestra que siempre la bolsa va a recompensar a los pacientes. Y ahora para ver el dato curioso de cuánto es que gana un CEO en Disney. Esta información de acá es al cierre del 2019 y muestra el target, el objetivo que tiene la compensación anual de un CEO. Como podemos ver aquí, solamente en salario representa un 9% del total del plan de compensación que tiene Disney. Un 34% corresponde a bonos anuales. Y esta parte de aquí corresponde al performance y también a las acciones y opciones que pueda dar Disney al CEO. Acá tenemos cuánto ha sido el salario que ha tenido Bob Iger, el anterior CEO que ha tenido Disney, ¿no? Podemos ver acá el salario del año 2017, el del año 2018 y el salario del año 2019, que son 3 millones de dólares. Y lo que tenemos aquí son premiaciones, por ejemplo, de acciones, premiaciones de opciones. Acá tenemos incentivos que no son acciones. Y lo que tenemos aquí ya son otras compensaciones. Y ahora, con este dato de aquí, de 3 millones de dólares, ya pueden sacar un aproximado sabiendo que esto corresponde al 9% del total de incentivos anuales. La información de ingresos que se va a presentar a continuación sale del formulario 10Q de la SEC de Disney. Y está al cierre del trimestre 1 del año 2020. Y ahora, solamente para ser claro con la información que se está presentando, la parte de eliminaciones que está en el informe 10Q de la SEC de Disney ha sido restada. Esta parte de eliminaciones se da por cómo se presenta la información entre segmentos que presenta Disney. Con un primer 37% tenemos a medios de red. Acá tenemos a Walt Disney y todos sus canales de televisión. Tenemos a ESPN, tenemos a National Geographic, FX, la parte televisiva que tiene Disney de ABC y tenemos a Freeform, que también es un canal de televisión. Aquí tenemos la cantidad de suscriptores en millones, es un estimado al 2019. Aquí están los diferentes canales y el número de suscriptores estimado. Luego, con un 29% tenemos al tema de parques, experiencias y productos. Aquí tenemos los diferentes parques temáticos que tiene Disney. Aquí en esta página podemos ver que muchos de estos parques ya van a comenzar a abrir desde el 11 de julio, 15 de julio, etc. Y también algunas otras propiedades comenzarán desde el 22 de junio y también el 15 de junio. Esta información de aquí es importante recordarla para los próximos cuadros que vamos a estar viendo. Dentro de los parques, Disney tiene una gran gama de productos. Tiene, por ejemplo, parques temáticos, tiene parques acuáticos y tiene muchos destinos. Tiene también el parque temático de Pixar, tiene también el último parque de Star Wars, el Galaxy Edge, y también tiene un parque relacionado con Toy Story. Además, también sabemos que el 11 de mayo pasado ya Disney aperturó sus parques en Shanghái. El aforo inicial que van a tener estos parques en Shanghái es del 30% y poco a poco se va a ir incrementando. Un dato importante también aquí es este: entradas de Disney de Shanghái se agotan en minutos tras anuncio de su reapertura. Con mascarillas y sin fuegos artificiales, Disneyland Shanghái reabre sin grandes fastos. Ok, regresando aquí, también tenemos la parte de los cruceros de Disney. Y lo que tenemos aquí también es la parte de productos. Y Disney tiene una gran variedad de ellos. Con un 13% tenemos la parte de estudio. Tenemos acá, por ejemplo, los estudios Walt Disney. Tenemos aquí el 20th Century Fox. Tenemos el famosísimo Marvel Studios. Tenemos Lucasfilm. Tenemos Pixar, entre otros. Y aquí como última parte, con un 21%, tenemos la parte directa al consumo y la parte internacional. Aquí tenemos los diferentes canales vistos antes, pero fuera de los Estados Unidos.
Tenemos también aquí a Disney Plus, tenemos aquí a ESPN Plus, tenemos también a Hotstar, que es para la India, y tenemos también a Hulu. Aquí hay una información importante relacionada con Disney Plus. Tenemos Disney Plus, que tiene una cantidad de 33.5 millones de suscriptores al 28 de marzo del año 2020, al cierre del trimestre 1 del año 2020. Tenemos acá también los suscriptores de ESPN Plus y los suscriptores de Hulu. Este de aquí es el ingreso mensual promedio por suscriptor al trimestre 1 del 2020. Y Disney Plus tiene un ingreso mensual promedio de $5.63. Esta parte de aquí son los ingresos por mercado geográfico de Disney al trimestre 1 del año 2020. Tenemos que Estados Unidos y Canadá representan el 77%, Europa el 11%, Asia Pacífico el 8% y Latinoamérica el 4%. Y ojo aquí con esta información, ya que sabemos que recién el pasado 11 se han reaperturado parques en Shanghái, y lo que respecta a Estados Unidos, estos parques recién abrirán en julio. Aquí tenemos los ingresos por medios de red por mercado geográfico, y como ya sabemos, toda esta parte de aquí corresponde prácticamente a Estados Unidos y Canadá, ¿no? Esta es la parte de parques, experiencias y productos por mercado geográfico. Acá tenemos que Estados Unidos representa un 82%. Europa un 10%, Asia Pacífico un 7%, ojo aquí con este 7% con respecto a los parques, y Latinoamérica un 1%. Esta parte de aquí son los ingresos por estudios, por mercado geográfico. Acá esto de acá ya se ve un poco más balanceado. Estados Unidos que representa el 50%, Europa el 28%, Asia Pacífico un 16% y Latinoamérica un 6%. Aquí están los ingresos por consumo e internacional por mercado geográfico. Estados Unidos representa un 58%, Europa un 11%, Asia Pacífico un 16% y Latinoamérica un 15%. Lo que tenemos aquí son los ingresos por fuentes de ingresos de Disney al trimestre 1 del 2020, y lo que da más ingresos a la compañía son las tarifas de afiliados, con un 24%, seguido de licencias de distribución con un 15%, publicidad con un 14%, cuotas de suscripción con 9.23, aquí tenemos por ejemplo Disney Plus, ESPN Plus, etc. Venta minorista y mayorista de mercancías, alimentos y bebidas un 8.14, admisiones a parques temáticos un 7.98%, resorts y vacaciones un 7%, otros un 4%, licencias de mercadería un 3.68%, licencias de distribución teatral un 3.10% y finalmente entretenimiento en el hogar un 2%. Y ahora, llegado a este punto, y después de ver la tan complicada y fascinante diversidad de fuentes de ingresos que tiene Disney, puede resultar un poco difícil, un poco complicado poder definir con quién comparamos a Disney. Recuerden que estamos haciendo un análisis muy rápido y superficial de esta compañía, ya que para hacer una evaluación real del tamaño de una compañía como Disney requiere de un gran nivel de detalle. Esto de aquí no es solamente hacer proyecciones para los próximos 3, 5 o 10 años de la compañía. Hay que analizar la deuda, hay que analizar las inversiones, y esto de acá puede ser por ejemplo un poco complicado en Disney, ya que sabemos que prácticamente compra compañías o grandes porciones de compañías cada 3 o 4 años. Debemos recordar que siempre lo más importante van a ser la proyección de los ingresos, y con el método por ejemplo de flujo de caja descontado, sumando estas proyecciones con el valor residual, pueden representar fácilmente entre el 80 y el 90% del total de la evaluación de una compañía. Lo que vamos a comparar aquí va a ser la parte de estudios y la parte de parques. Entonces el versus va a ser entre Disney y Universal y la Warner Bros. Aquí tenemos el market share al año 2019 de los estudios de Hollywood. Esto de acá es la cuota de mercado. Tenemos que Disney representa el 41.3% de cuota de mercado, seguido por Universal con un 13.4% y la Warner con un 12.5%. Y luego le sigue por ejemplo Sony, Lionsgate, Paramount y otros. Este de aquí es el top 10 de los estudios al año 2019. Acá tenemos los ingresos brutos en millones, tenemos los ingresos domésticos que vienen a ser Estados Unidos y Canadá. Tenemos primero a Disney con 3.700 millones, luego a la Warner con 1.500 millones, luego a Universal con 1.500 millones también. Y luego le sigue Sony y todos los demás estudios. Acá tenemos la cuota de mercado de la taquilla doméstica de Estados Unidos y de Canadá para el año 2019. Tenemos aquí por lejos que Disney representa el 33% de la taquilla. La Warner con un 13%, Universal con un 13%, Sony con un 11% y todos los demás. Es por esto muy importante comparar a Disney con Universal y la Warner. Lo que tenemos aquí son las 50 películas más taquilleras de la historia. Tenemos aquí la taquilla doméstica, tenemos la taquilla internacional y en todo el mundo. Y lo que nos podemos dar cuenta aquí es que por ejemplo Star Wars, que está en primer lugar en la taquilla doméstica, le pertenece a Walt Disney.
Avengers Endgame, que está en primer lugar en la taquilla mundial, le pertenece a Walt Disney. Avatar, en tercer lugar, le pertenece ahora a Walt Disney. Black Panther, Walt Disney, Paramount, Universal, Walt Disney. Acá tenemos a la Warner, recién en un 12º lugar. Y aquí podemos ver Disney y más Disney. Y este de acá es un dato curioso que también quise compartir como fanático de Marvel. Tenemos aquí el costo de la adquisición de Marvel, que ha sido de 4.2 billones de dólares. Tenemos aquí el costo de las 23 películas de Marvel, que suman un total de 4.5 billones, sumando esto 8.7 billones. Y tenemos aquí los ingresos por taquilla, que son 22.4 billones. Y entonces aquí, ¿creen que ha sido rentable esta compra de Marvel? Aquí tenemos la asistencia en parques del año 2018 y el año 2019. Tenemos por ejemplo aquí a Walt Disney y a Universal. No tenemos aquí a Warner porque Warner no tiene parques de atracción. En primer lugar está Disney con 157 millones de asistencias. Luego tenemos aquí a Merlin, que es del Reino Unido, con 67. Universal con un 50, que prácticamente es la tercera parte de lo de Disney. Tenemos acá OCT, que es de China también, con un 49, y todo el resto de aquí. Por aquí también está Six Flags con 32 millones. Y ahora, llegado a este punto, queda comparar con acciones que coticen en bolsa. Lo que tenemos aquí es a AT&T, que tiene la parte de Warner. Tenemos a Comcast, que tiene la parte de Universal, y Walt Disney. Y lo que vemos aquí son los diferentes ingresos que han tenido estas empresas al trimestre 1 del año 2020. Toda esta información de aquí es sacada del formulario 10Q de cada empresa. Tenemos aquí a AT&T, que ha tenido unos ingresos de 42 millones, y lo que representa a Warner son 7.3 millones. Ojo que estos solamente son ingresos. Tenemos aquí la parte de Universal, que tiene por ejemplo la parte de cable, tenemos la parte de televisión, tenemos la parte de películas, parques, otros. Toda esta parte de aquí de Universal suma 7.000 millones. Y finalmente tenemos a Walt Disney, que para comparar más o menos sumaría esta parte de aquí. Y aquí ustedes pueden detener la imagen y sacar comparaciones a más detalle. Y aquí viene la parte que quizás sea interesante para muchos. Aquí tenemos a Disney Plus versus Netflix. Vamos a ver diferentes cuadros. Este cuadro de aquí es el top 10 de aplicaciones en el mundo al trimestre 1 del año 2020. Versus los cambios que han habido en el trimestre 4 del 2019. Tenemos aquí a las descargas y tenemos aquí el consumo de los usuarios, ¿no? Tenemos primero a Tinder, tenemos por aquí a YouTube, en tercer puesto tenemos a Netflix y en un puesto 7 tenemos aquí a Disney Plus. Este de aquí es otro dato que es la actividad de usuarios mensuales, donde no está Netflix ni Disney Plus. Este cuadro es el top 10 de aplicaciones de streaming en los Estados Unidos a marzo del año 2020. Acá está dividido en la App Store y en la de Google Play. Tenemos como primer puesto Netflix y como segundo puesto a Disney, luego tenemos a YouTube y a Hulu. Esta de aquí es la misma gráfica anterior pero en Europa, y aquí en Europa la cosa ha cambiado. Como primer lugar tenemos a Disney Plus y como segundo lugar a Netflix. Este de aquí es otro gráfico muy interesante, es la cuota de mercado de ingresos. Acá tenemos del año 2019, trimestre 1, 2, 3 y 4. Y podemos ver aquí que ya en este trimestre 4 del año 2019, ya Disney Plus representa un 16%. Aquí tenemos la cuota de mercado de descargas y Disney Plus ya representa un 34% al trimestre 4 del año 2019. Aquí, como lo vimos antes, Disney Plus a fecha 28 de marzo del 2020 contaba con 33.5 millones de suscriptores y representa un ingreso mensual promedio por suscriptor de $5.63. Aquí tenemos a Netflix y esta información es sacada del formulario 10Q del trimestre 1 del año 2020. Tenemos aquí los suscriptores agregados en este trimestre, que han sido 15 millones. Tenemos el total al final del periodo, que han sido 182 millones. Y tenemos aquí que esto de acá representa un ingreso mensual promedio de 10.87. Acá podemos ver esta información mucho mejor. Tenemos que al año 2015 Netflix tenía un total de 70 millones. Luego al año 2016 89, 110, 139, 167 millones. Y actualmente, al cierre del trimestre 1 del año 2020, Netflix tiene un total de 182 millones de suscriptores. Esta de aquí salió en una noticia, donde Netflix anunciaba que había sobrepasado los 50 millones de suscriptores en Disney Plus. Aquí tenemos desde la fecha en que salió Disney Plus, que fue en noviembre del año 2019, hasta este dato que se tuvo en mayo del año 2020, ¿no? Un total de 54,5 millones de suscriptores a esta fecha de aquí. Este dato de aquí también es muy importante tener en cuenta.
es el costo por suscripción del servicio de streaming en Estados Unidos. Tenemos que lidera la tabla HBO Max con $14.99 y el mínimo es el de Apple TV con $4.99. Disney está por aquí, $6.99. De esta forma, Disney Plus aún tiene mucho margen para llegar a los precios de Netflix o de HBO, por ejemplo. Este cuadro de aquí son proyecciones al año 2025 hecha por Digital TV Research. Lo que hace aquí esta empresa es una proyección para el año 2025, donde nos dice que Netflix tendría un total de 258 millones de suscriptores para esta fecha, seguida de Disney Plus con 202 millones. Por acá tenemos también a Amazon con 141 millones. Tenemos Apple TV, HBO, suscriptores en China y acá tenemos otros. Si esta proyección de aquí se llega a cumplir, Disney Plus tiene un muy buen futuro. Y ahora, finalmente, para terminar, rápidamente vamos a ver los ratios financieros de estas compañías. Esta información es al cierre del 29 de mayo y es sacada de Finviz. Tenemos aquí a las compañías Disney, Netflix, Comcast y AT&T. Tenemos acá los precios de cierre a esta fecha. Y tenemos aquí el market cap, siendo el mayor market cap el de AT&T. Luego tenemos aquí los empleados, siendo la mayor cantidad de empleados las de AT&T. Luego tenemos aquí los ingresos, siendo los mayores ingresos los de AT&T. Ahora debemos recordar aquí que toda esta parte corresponde al total de AT&T. Si queremos disgregar esto, tendríamos que ver la parte que le corresponde a la Warner. Tenemos el margen bruto, siendo el mayor margen bruto el de Comcast. Y tenemos el profit margin, ¿no? El margen neto, siendo el mayor margen neto también el de Comcast. Luego aquí tenemos la parte de rendimiento, ¿no? Rendimiento de los activos, de patrimonio y de la inversión. Aquí tenemos Netflix, rendimiento de los activos. Tenemos rendimiento de patrimonio, que de lejos se lleva Netflix este dato. Rendimiento de la inversión, igual tenemos a Netflix. Aquí tenemos a los múltiplos. Tenemos aquí el PER. El menor PER lo tiene AT&T. Y aquí podemos ver lo sobrevalorada que está Netflix con un múltiplo de 90. Y también Disney con un múltiplo de 44. Tenemos acá los precios en libros. El menor precio en libro lo tiene AT&T. Y esta parte de aquí es el beneficio por acción. El mayor lo tiene Netflix. Esta cuarta parte de aquí corresponde al endeudamiento. Tenemos la razón corriente, que es la liquidez a corto plazo, siendo las empresas más líquidas Walt Disney y Comcast. Esta parte de aquí es el endeudamiento patrimonial y este de acá es el patrimonial a largo plazo. Esta de aquí es la dependencia de fuentes de financiamiento a terceros. Y acá la empresa que menos depende es, por ejemplo, Disney. Y acá igual en el largo plazo Disney. Esta última parte de acá, la quinta parte, corresponde a la parte de inversores, ¿no? Parte de inversores y parte de dividendos. Tenemos por ejemplo aquí a los insiders, que son inversores que son empleados de la compañía, son personas que tienen información muy importante y relevante de la compañía. Tenemos aquí a los institucionales, que vienen a ser por ejemplo fondos mutuos, fondos de inversión, etc. Tenemos aquí el reparto de dividendos, el dividendo, el rendimiento por dividendo y los resultados que estas empresas ya los presentaron. Ahora, un dato aquí, como sabemos, es que Disney también dijo que renunciaría a su pago de dividendos en julio y reduciría el gasto de capital en $900 millones. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Es un video que me ha gustado hacerlo y personalmente creo que Disney a largo plazo siempre será una buena opción. Y como lo digo siempre, si te ha gustado este video y crees que has aprendido algo aquí, dale like y suscríbete al canal.